Hola, muy buenas. Si recordáis, en el episodio 245 os hablé de las universidades en Estados Unidos. Artalex, fiel seguidor de Simple Política, nos dijo: ¿y si hablamos de los préstamos universitarios en ese país, que también tienen cola? Hoy, en Simple Política, ¿cómo funcionan los préstamos universitarios en Estados Unidos? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Ya sabéis que nos gusta dar respuesta a vuestros comentarios, a vuestras peticiones, y en este caso volvemos a la universidad en Estados Unidos. En el episodio 245 comparábamos la universidad pública y la privada, los precios, etc. Y dejé en el aire el tema de los préstamos universitarios. Pues hoy vamos a entrar más en detalle. El episodio lo voy a dividir en dos. En una primera parte os voy a hablar de las diferentes posibilidades para financiarte los estudios en Estados Unidos, no solo los préstamos, vamos a ver más posibilidades. Para los que escuchéis esto y estéis interesados o vayáis a estudiar en Estados Unidos, etc. La información la he sacado de webs oficiales del gobierno, diferentes ramas del gobierno de los Estados Unidos, que os dejo en la descripción del episodio y que por favor pido que miráis, que os asesoréis bien, que leáis todo antes de tomar decisiones. Como veremos, un préstamo estudiantil en Estados Unidos es cosa seria, hay un endeudamiento detrás y merece la pena mirar bien todos los documentos y mirarlo 5 veces si hace falta. Bueno, como digo, en la primera parte hablaremos de las opciones que uno tiene y bueno, pues para pagar la universidad, no solo los préstamos, cualquier opción. En la segunda parte hablaremos de lo que la BBC califica de burbuja de los préstamos estudiantiles. Nos iremos más a hablar de la parte préstamo. Hablaremos de deudas de más de $100.000 que llegan en casos extremos al $1.000.000 y hablaremos de personas que tardarán como 25 años en pagar sus préstamos de estudio. Eso sí, vamos a empezar, como digo, viendo todas las posibilidades que uno tiene. Vamos con la primera parte, que es el cómo pagarte los estudios en Estados Unidos. A ver, la primera opción, la más lógica, sería pensar en pagar los estudios con tu dinero, con tus ahorros. Ya comentamos en su día que los precios de las matrículas en Estados Unidos son muy altos, muchísimas familias no pueden permitírselo, además súmale el vivir cerca del campus, la manutención, etc. Una de las webs donde te informan sobre las alternativas es la de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de los Estados Unidos. Vamos, una web oficial del gobierno de los Estados Unidos. Tenéis un enlace en español en la descripción. Allí, en esta web, choca que uno de los primeros consejos sea el de ahorrar y que mires si puedes compartir piso o alguna cosa similar para ahorrar dinero. Otro consejo a este nivel sería el de averiguar si la familia puede contribuir. Bueno, quitando estos dos consejos que dices, bueno, pues a ver, sería un poco lo más obvio, como esto no sería lo más convincente del mundo, porque dices, bueno, si estoy aquí es que ya he intentado eso, nos vamos a la web del Federal Student Aid, del Departamento de Educación de los Estados Unidos, también la descripción del episodio y también en español. Aquí ya veremos más opciones. Vamos a ir por orden de estas opciones. Sí, obviamente la primera opción es la que te lo puedas pagar tú o tu familia. Es decir, me lo pago yo y ya está. Pero vamos a suponer que eso no puedes. Si estamos en esta situación de los préstamos, es que eso lo hemos descartado. La siguiente opción serían los grants o subvenciones. Es un dinero que te da el país a nivel federal, es decir, que te da el Departamento de Educación y que no debes devolver. Estos federal grants te los darán según sea tu situación económica, ya os lo podéis imaginar, pero también si eres un veterano de guerra y alguna de estas otras cuestiones que tendríais que consultar, ¿no? Existe un formulario por donde pasa todo, que es el FAFSA, FAFSA, lo rellenas, estudian tu situación y te dicen si te lo conceden o no, ¿vale? Pero para eso también tienes que ya tener pensada la universidad, la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que te avisan que dependiendo de si tu situación económica cambia, por ejemplo, porque yo qué sé, porque te dan otra beca o alguna cosa que podamos estudiar en el episodio de hoy, bueno, pues deberás devolver esa subvención. Pero en principio es una subvención que debes pedir año a año, curso a curso, eso es cierto, pero que si todo va bien, si no hay grandes cambios, no debes devolverla. Después de estas subvenciones, de estos grants, y antes de hablar de préstamos, hay otras cosas que podemos tocar. Tenemos algo que me ha llamado la atención, no lo conocía, lo reconozco, que son los trabajo y estudio. Trabajo y estudio, que son los Federal Study Work Jobs. Si aplicas en esta opción y eres elegido o elegida, se te ofrecerá un trabajo a media jornada, no puede ser más, es media jornada,
intentando que sea relacionado con lo que estudias y con ese trabajo irte pagando los estudios. Es un dinero, el que ganes por el trabajo, obviamente, que obviamente pues no debes devolver. Pero bueno, aquí ya estamos hablando de el hecho de que te vas a poner a trabajar para pagarte tus estudios, lo que hace ya mucha gente, que luego lo hará, luego lo veremos también para pagar su préstamo. Bueno, pues en este caso tenemos estos Federal Study Work Jobs. Tenéis toda la información en el enlace, como os decía, que tenéis en la descripción por si os llama la atención y queréis aplicar. Luego también tenemos algo muy típico que vemos en series y películas, las becas. Existen dos tipos de becas, o sea, existen muchas, pero vamos a hablar de dos tipos. Las de mérito académico, es decir, se te pagan los estudios o una parte gracias a ser uno o una de las mejores notas, ¿vale? Es decir, de que la mejor estudiante. Y luego están las becas de mérito deportivo. Hay también de mérito militar para los veteranos, etcétera. Pero bueno, mérito deportivo, donde se te pagan los estudios por destacar en un deporte y en consiguiente por formar parte del equipo de la universidad en ese deporte. Es decir, oye, mira, a cambio, esto no es gratis, entre comillas, tienes que estar en este equipo. ¿Quién da ese tipo de becas? Pues en realidad muchísimas entidades. Puede ser tu anterior instituto, por ejemplo el tema de mérito académico, tu universidad a la que vas a ir, mérito académico y también deportivo. Pero es que también tenemos el departamento de trabajo, el estado, es decir, el de California, el de Wisconsin, el que sea. Fundaciones, comunidades religiosas y hasta empresas dan becas universitarias. Claro, esto hay que estudiarlo muy en profundidad para ver si puedes aplicar alguna, ¿no? Tened en cuenta que será importante que leáis las condiciones de esas becas. No es un dinero que en principio tengas que devolver, pero o bien hay condiciones a cumplir, tipo el mérito académico mantenerlo, no sé qué, o el deporte que estés en el equipo, o bien te estás comprometiendo a algo con una empresa, con una organización, con lo que sea. Debéis fijaros bien, siempre leed bien esas cosas. Vamos a pasar ahora sí a los préstamos universitarios. Y existen dos tipos de préstamos. Los préstamos estudiantiles federales y los préstamos estudiantiles privados. Los federales están gestionados y controlados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y sus intereses son menores. Desde el gobierno, lo veréis si entráis en los enlaces, te recomiendan que antes de liarte con un préstamo bancario, agotes todas las opciones que hemos dado antes, incluida la de pedir el préstamo al Departamento de Estado. Es decir, mejor me lo pides a mí que no a un banco. Por norma, no puedes recibir en ayudas más dinero del que te cuesta la carrera, pero en préstamos sí podría ser, lo cual es un poco peligroso si te acabas endeudando. Por eso te dicen que cojas préstamos federales si puedes, porque el interés es fijo y más bajo que si vas a un banco. No necesitas una aprobación de tu estatus financiero, no devuelves el dinero hasta que dejas la universidad e incluso si demuestras que económicamente no estás bien, el gobierno se hace cargo de los intereses y además hay mucha más flexibilidad para pagar ese préstamo. El problema con los préstamos privados, que es la otra opción, es que te lo dan bancos, entidades privadas, es decir, es mucho más accesible, porque entras a un banco, bueno, sí, claro, necesitan mirarte el estatus financiero, pero decir, bueno, tú entras por la puerta del banco y pedirlo, ya lo puedes pedir. El problema es el interés, que es mucho más alto y que además es variable, va cambiando. Como digo, es la última opción a considerar y os cuento por qué. Veréis por qué un préstamo privado es la última opción que debéis considerar si queréis estudiar en Estados Unidos. La media de deuda federal estudiantil en Estados Unidos se situaba en la segunda mitad de 2020, o sea, datos bastante recientes, en $34.000. Es decir, que todos los que tienen, la media de los que tienen una deuda estudiantil es de $34.000. Pero ojo, que 3,2 millones de personas, no son pocas, deben al menos $100.000. Eso supone un 33% más de gente que en 2017, es decir, un tercio más que solo 3 años antes. Además, esto ya es un caso extremo, pero lo comento, más de 270 personas en Estados Unidos, según el Departamento de Educación, deben al menos 1 millón de euros en deuda estudiantil. La deuda estudiantil es la segunda causa de deuda más fuerte en las familias en Estados Unidos, solo por debajo de las hipotecas, obviamente. El total de deuda en 2020 en Estados Unidos es de 1,6 billones. Lo voy a traducir. Las familias en Estados Unidos deben más dinero en préstamo estudiantil que todo el PIB de España, que toda la riqueza de España. Bien, ¿por qué esta deuda es grave? Porque de hecho decir, bueno, pues si la vas pagando, pues ya está, ¿no? Bueno. El tema es la dificultad para pagarla.
Los estudiantes se quejan de que nadie les presenta la situación de dificultad para pagarla. Pensad que mientras estás estudiando el reloj corre y aunque tú no estés pagando ni $1, sí se te van acumulando los intereses. Incluso también en la federal, me refiero. En esto no tiene que ver. La privada es más complicada, la federal también. ¿Vale? Según un cálculo hecho por la BBC, un estudiante que vaya a una buena universidad, tirando por la media, podría acabar los estudios debiendo $600.000. El problema es cómo los devuelves. Sales de la carrera y el primer obstáculo es encontrar trabajo. Vale, supongo que lo encuentras. No lo pierdas, porque entre abril y mayo de 2020, por poner un ejemplo, más de 33 millones de personas con el tema de la pandemia en Estados Unidos habían pedido el subsidio por desempleo. Lo que comentan asesores de estos estudiantes, que son esa gente que les ayuda a agrupar la deuda, bueno, dicen que todo esto es una bomba de relojería, una burbuja que podría estallar, como hizo la burbuja de las hipotecas de 2007-2008. Algunos políticos progresistas, como el famoso senador demócrata Bernie Sanders, ha pedido que se condone toda la deuda, que se perdone toda esa deuda, cosa que a pesar del coronavirus no tiene pinta que vaya a pasar, teniendo en cuenta cómo es la política en Estados Unidos. Y mientras estudiantes, familias y algunos expertos acusan a las universidades por la subida de precios por un lado y el no avisar debidamente a los alumnos del contexto, es decir, no advertirles desde la universidad o incluso desde el instituto de cuál iba a ser esa realidad. Por su parte otros, porque aquí obviamente hay para todos los gustos, como David Feldman, que es un catedrático de economía y que ha escrito libros como Why Does College Cost So Much? Es decir, ¿por qué las universidades cuestan tanto? Bueno, pues gente como él que ha escrito este libro dice que no caigamos en la trampa del catastrofismo. Explica que el total de deuda crece, ese 1,6 billones crece, porque cada vez más gente de clase media también entra a la universidad. Pero cuando se le pregunta por qué crece el precio en sí del préstamo, es decir, por qué se debe más cada una de las personas, dice que es porque las universidades suben sus precios y dice, ¿y esto? Bueno, pues como igual que sube las guarderías, la asistencia sanitaria y suben los precios de otros servicios. Dice este economista que la cosa no va de préstamos. Dice que si la media de deuda son $35.000, como os he dicho antes, una parte importante de los que caen en quiebra no llegan ni a esa deuda. Según este economista en declaraciones a la BBC, es más posible que caiga en quiebra alguien que debe $8.000 que uno que debe 35.000. La verdad que esta es una de sus declaraciones. Como digo, hay opiniones para todos lados. Por otro lado, como digo, estudiantes, familias, incluso los expertos, incluso desde algunas universidades, lo que apuntan es eso, lo que apuntan es a la dificultad que tienen para pagar los estudios. Se calcula eso, que se puede llegar a tardar hasta unos 25 años en devolver el préstamo, teniendo en cuenta que estés pagando, que dediques un tercio de tu sueldo, un 30-33% de tu sueldo mensual a pagar esa deuda, es decir, a ir sacándote deuda. Sea como sea, en 2019 el 17% de los adultos con deuda estudiantil en Estados Unidos ya iba retrasado en los pagos. Y la deuda, como estamos viendo en este episodio, no para de crecer. También crece la media de dinero que se debe, y la gente que debe cada vez más. Es decir, crece también el número de personas que deben 1 millón, que deben más de 100.000, que deben, etc. Así que mi consejo de nuevo es, si vais a estudiar en Estados Unidos, si estáis estudiando, si queréis aplicar, consultad los enlaces que os he dejado en la descripción y obviamente consultar a todo el mundo que queráis. Por cierto, ¿algún oyente entre la comunidad simple política con experiencia en Estados Unidos o que tenga un crédito estudiantil o que nos quiera contar más sobre este tema? Si queréis explicarnos la experiencia, pues ya sabes, dejar comentarios en ebooks o en YouTube o en adriancaballero.net/contactar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.